2, y Dios mediante vamos entonces a terminar el capítulo 2 de Primera de Juan, y el próximo domingo entonces nuestro hermano Eddie va a iniciar el capítulo 3 de Primera de Juan, y Dios mediante él va a predicar el capítulo 3 completo en las próximas semanas. Pero qué bueno que estamos aquí, podemos abrir la palabra de Dios y ver qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice así Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en esta mañana, en estos versículos, vamos a ver el tema fieles hasta el final. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que ella no solamente entre y penetre en nuestros corazones y vidas, Señor, pero que nos transforme, nos cambie. Que ponga, Señor, tu palabra un deseo más profundo de conocerte cada día y de ser como tú, Señor. Y sí, Señor, te pedimos por aquellos, si alguien viene en camino, Señor, que tú los proteges y los cuides, Señor. Pero sabemos que tú tienes el control de todo y estamos en tus manos, Señor. Y tú quieres, Señor, que seamos fieles hasta el final. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias. Usa tu palabra en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Fieles hasta el final. El libro titulado 50 personas que todo cristiano debe conocer. Claro, ¿verdad? Es un libro que habla de 50 personas que han impactado o que fueron de impacto durante su vida en esta tierra. Y aún más, todavía siguen siendo un impacto en el mundo de hoy, en el siglo XXI. Estamos hablando de hombres y mujeres como, por ejemplo, Carlos o Charles Simeon, John o Juan Wesley, Christmas Evans, C.H. McChaney, Charles Spurgeon, D.L. Moody, Amy Carmichael y otros que han sido y siguen siendo, a pesar de que no están vivos hoy en la tierra, siguen siendo un impacto al mundo de hoy. Sea que usted escuche un sermón, o lea un artículo, o un libro de lo que ellos escribieron, han sido un impacto para el mundo de hoy. Aunque no he terminado el libro por completo, yo puedo decir que ya en las biografías que yo he leído, hay una palabra y un concepto que sobresale en los escritos de estas personas. Y ese concepto y esa palabra que sobresale es la palabra fidelidad. Se escucha y se lee de cómo algunos de estas personas, pues no crecieron en lo que uno le llama, ¿verdad? A lo mejor una familia normal, ¿verdad? Algunos vienen de padres a lo mejor que eran abusivos, o de familias que eran divorciadas o separadas, o donde tuvieron muchos conflictos. Pero cuando el Señor transformó la vida de estas personas, ellos se comprometieron con Dios
Y se lee y se ve en el escrito la fidelidad de estas personas. Pero no solamente se lee de la fidelidad de ellos, sino que se lee de la fidelidad de ellos desde el inicio hasta el final. Y eso, mis hermanos, es exactamente lo que Juan quiere enseñarnos en esta mañana. Y es exactamente como el apóstol Juan quiere terminar este capítulo 2 de Primera de Juan. No solamente de nosotros, escuche bien, no solamente de nosotros conocer la importancia de nosotros crecer y conocer a Cristo más y más, pero animarnos los unos a los otros a permanecer fiel a Cristo, a Dios, hasta el final de nuestras vidas. Entonces, hay dos preguntas que vamos a contestar en esta mañana. Pregunta número 1, de acuerdo al texto, ¿cómo podemos nosotros permanecer fieles hasta el final? Dos cosas. Número 1, vamos a permanecer fieles hasta el final si nosotros no nos olvidamos de la unción que hemos recibido de Dios a través de su Espíritu Santo. Y número 2, no debemos olvidarnos de la función de la unción que es el Espíritu Santo. Mira el versículo 27 como comienza. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice, permanece en vosotros. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Dice, permaneced en Él. Número 1, ¿cómo tú puedes permanecer fiel hasta el final? No te olvides de la unción. Ahora, tenemos que recordar, mis hermanos, también, lo dijimos al principio cuando introducimos este libro de Primera de Juan, que Juan escribe como si fuera una forma de un espiral. Como un círculo, ¿verdad? Que, claro, va bajando mientras él va explicando. Pero muchas veces también Juan conecta todas estas ideas y muchas veces él repasa, ¿verdad? O repite, o habla, o dice las mismas palabras y los mismos pensamientos con la idea de confirmar en los creyentes lo que Juan o lo que el Espíritu de Dios quiere anunciar y decir a través del apóstol Juan. Por eso Juan aquí nos recuerda una vez más que tenemos la unción dada y prometida por Dios, que es ¿quién? El Espíritu Santo de la promesa. Mire el énfasis de nuevo que hace el apóstol Juan. En el versículo 20, si usted lee de ese capítulo, Juan ya nos ha dicho, pero vosotros, los creyentes, dice, tenéis la unción del Santo, y dice, y conocéis todas las cosas. Y luego en el versículo 27 donde estamos, Juan vuelve y repasa y afirma a las iglesias que nosotros tenemos el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, dado por Cristo, quien es Dios, que es algo poderoso, que vive en nuestras vidas. Escuche, aquí el apóstol Juan lo que está haciendo es un contraste con los falsos engañadores y un contraste con aquellos que son hijos de Dios. Claro está, los falsos engañadores, los falsos maestros, aquellos que enseñan o predican falsas doctrinas, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y Juan quiere confirmar a las iglesias, a los creyentes, que si tú eres creyente, tú tienes el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Por eso podemos nosotros también distinguir o diferenciar entre lo que es la mentira y la verdad. La misma Biblia, la palabra de Dios dice que el Espíritu nos va a guiar a nosotros a toda verdad. Cristo, a través de su Espíritu, residiendo y morando en la vida de los creyentes. Usted debe recordar también que el mismo Cristo
nos prometió, le prometió a los discípulos. Y lo vimos eso hace unas semanas atrás, donde el Espíritu entonces vino en el libro de Hechos. Y el apóstol Juan sigue diciendo, recibieron la unción del Espíritu. Y sigue el texto diciendo, dice, de Él y permanece en vosotros. Reside, vive en nosotros. Y a lo mejor usted se pregunta en esta mañana, pero ¿cuántas veces Juan nos va a repetir de la unción? ¿Cuántas veces Juan nos va a repetir, verdad, que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios? Respuesta, ¿cuántas veces lo enseñe y lo diga la palabra de Dios? Escuche, Juan sabe lo sutil que son esos falsos engañadores. Juan sabe cómo ellos pueden infiltrarse en las iglesias y salir de la misma congregación. Juan sabe lo sutil que es el mundo de hoy, que se infiltra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Y escuche, y lamentablemente, muchas veces, inclusive sin nosotros darnos cuenta. Y nos preguntamos, wow, ¿y de dónde salió eso? Por eso dice Juan, que el Espíritu permanece en nosotros, reside en nosotros. Cuando Dios te salvó de tus pecados, que Dios abrió los ojos espirituales de tu entendimiento, donde tú entendiste que eras o que eres pecador o pecadora y que necesitabas la salvación, la gracia de Dios. En ese momento, cuando te arrepentiste de tus pecados, Dios te dio el Espíritu Santo de la verdad. Y Juan afirma aquí y dice, permanece en vosotros. ¿Usted se recuerda de ese pasaje en Efesios que dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Es un sello, es una confirmación. Por eso debemos entender a través de Dios, de su palabra, de su Hijo Jesucristo, que nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, que vive en tu vida si eres creyente por la gracia de Dios, y que el Espíritu Santo te va a guiar a ti a toda verdad, y que el Espíritu Santo es tu ayudador, tu paracleto. El texto sigue diciendo, no solamente la unción, el Espíritu Santo que permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí estamos viendo ahora la función de lo que hace el Espíritu Santo. Dice, no tenéis necesidad de que nadie, dice, os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Pregunta, ¿está diciendo Juan aquí que ya nosotros no necesitamos de aprender o que aprender nada más? Bueno, ya ustedes tienen el Espíritu Santo. No, eso no es lo que Juan está enseñando aquí. Precisamente lo que Juan está enseñando aquí y está resaltando aquí es que ustedes sí tienen el Espíritu Santo de la verdad y no necesitan que otros, hablando de los falsos engañadores en el contexto, que otros vengan y le enseñen a ustedes y comiencen a predicar y enseñar cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Ustedes no tienen necesidad de que alguien venga con otro libro o con otra revelación o con un sueño o con otra enseñanza, como vimos la semana pasada, de negar a Cristo como Hijo de Dios. Dice el texto, no hay necesidad. No hay uso de que nadie os enseñe, de que nadie, esa palabra ahí enseñe, quiere decir la palabra instruir. No hay necesidad, porque tenemos la verdad de Dios. Conecte conmigo este pasaje aquí. Y escuche lo que dice en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, los versículos del 32 al 34. Escuche lo que dicen. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, está hablando Dios, dice Jehová. Pero este es el pacto, escuche bien, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Dice, yo seré para ellos Dios y ellos serán por pueblo. Y escucha ahora el versículo 34 lo que dice. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, dice, y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 8:11 conecta ese pasaje del profeta Jeremías y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque dice ahí, porque todos, dice, me conocerán, desde el menor hasta el mayor. El texto aquí está diciendo, conectado con lo que vimos en el versículo 27 de primera de Juan capítulo 2, y es que nosotros no tenemos necesidad, cuando Dios nos salva y nos da su Espíritu, el Espíritu nos va a guiar, nos va a enseñar lo que nosotros debemos conocer acerca de Dios y su palabra. Por eso le dice Cristo a los discípulos en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, lo que necesitamos en nuestras vidas es la pura palabra de Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo que vamos a ir a la casa hoy y vamos a botar todos los libros. No, eso es lo que estoy diciendo. Porque hay libros muy buenos que nosotros sí debemos leer, que nos van a nutrir espiritualmente, personalmente, pero el punto es que no hay necesidad de escuchar otra cosa que no sea la palabra de Dios en nuestras vidas día tras día, porque por medio de la palabra el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestros corazones, a nuestras conciencias, a nuestras vidas, y nos va a ayudar a crecer en Dios. Dios va a usar su palabra leída, predicada y enseñada para guiarnos a nosotros. Y el texto sigue. ¿Cuál es la razón? Dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice, así como la unción misma, el Espíritu Santo dice, nos enseña todo lo que nosotros tenemos que saber. Y dice, y es, ¿qué dice ahí el texto? Y es verdad. Dice, y no es mentira. Esa palabra verdad quiere decir, es verdadero. Es lo que nosotros sí debemos saber y entender. La palabra no es mentira, está hablando de lo que es falso, lo opuesto a lo que es verdadero. Si Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y somos salvos por la gracia de Dios a través de Cristo, y Cristo prometió que iba a enviar a su Espíritu Santo a morar en nuestras vidas los creyentes, y hemos visto que Dios, el Padre, su Hijo, Cristo, el Espíritu Santo son uno. Bueno, entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros no lo que es falso, sino lo que es verdad, porque Dios es verdad. Y todo lo que sale de la palabra de Dios es verdad. Y el apóstol Juan entonces termina aquí este versículo y dice, de una manera enfática, dice, permaneced en Él. Al principio del versículo, Él dice que la unción permanece en vosotros. Ahora entonces nos manda a nosotros a permanecer en Él. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Juan es que para el cristiano, para el creyente, el permanecer en Cristo es mantener una comunión con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es que nosotros debemos hacernos el propósito y la intención de nosotros nutrirnos en Dios. Por eso yo dije la semana pasada
que la Biblia no se va a abrir sola y un espíritu va a salir y nos vaya a tocar. Mira, ven para que... No. Es un mandato, dice, permaneced en Él. Cuando nosotros permanecemos en algo o en alguien, automáticamente vamos a aprender de esa persona, ¿verdad? Sea algo bueno o sea algo malo. Cuando nosotros permanecemos con alguien o en algo, vamos a obtener cosas que nosotros no teníamos anteriormente. Cuando nosotros permanecemos en algo o en alguien, vamos a adquirir conocimiento que antes no teníamos. Y la Biblia dice aquí, cuando permanecemos en Él, en Cristo, vamos a aprender de la vida de Él a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pregunta para usted. ¿Cómo está su tiempo personal con Dios? Pregunta para mí también. ¿Cómo está mi tiempo personal con Dios? Estoy hablando tú y Dios. No estoy hablando tú, Dios y el Facebook. No, eso es lo que estoy diciendo. No estoy hablando tú, Dios y el email. No estoy hablando tú, Dios y el Twitter. No estoy hablando tú, Dios y el Instagram. No estoy hablando tú, Dios y la televisión. Estoy hablando tú y Dios. Donde todo está apagado. Donde todo está desconectado, donde tu mente está desconectada de cualquier cosa que pueda interrumpir el tiempo de oración y el tiempo de la palabra de Dios en tu vida, tú y Dios. Yo levanto mi mano, digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque muchas veces yo me levanto y quiero ver el último texto de la noche anterior. ¿Cierto o no? A veces yo me levanto y quiero... Bueno, pongo la noticia un poco bajita mientras leo. Estoy hablando tú y Dios. Mi versículo favorito por muchos años ha sido Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hasta hace a lo mejor 1 año y medio cambié de versículo. Espera, que eso es muy raro que se oiga eso. Y añadí el versículo 8, porque la clave del éxito de Josué no es el versículo 9, es el versículo 8 también. Porque el versículo 8 dice, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Ahí está. Este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? ¡Wow! Dice, y todo te saldrá bien. Y después dice el Señor, mira, después que tú tengas la palabra de Dios cimentada en tu vida, las doctrinas de las verdades de Dios, dice que te mando, que te esfuerces, wow, y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Mire, cuando usted tenga una situación difícil, ¿usted sabe lo que ayudó a Josué? Leer la palabra de Dios primero. Conocer quién era Dios o quién es Dios. Las doctrinas bíblicas de Dios, su teología, quién era Dios, lo que él creía de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso lo animó a él a permanecer en Cristo, en Dios, en su palabra. Tenemos la predicación de la palabra de Dios. Dios va a utilizar su palabra predicada cada domingo o cada miércoles para enseñarle a usted, para arrepentimiento, para confesión, para cambio, para hacer diferentes cosas, para añadir, para quitar cosas de nuestras vidas. La enseñanza de la palabra de Dios a través de estudios bíblicos, de discipulado, de damas. Wow, me gocé tanto como las damas pudieron estar juntas este fin de semana. A mí lo que me gusta es la comida que las damas cocinan, ¿verdad? Pero también qué bueno, ¿verdad? La comunión de ellas, ¿verdad? El alentarse los unos a los otros.
Próximamente reunión de caballeros, jóvenes, niños, pero el asunto es estar expuesto a la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a obrar a través de su palabra. Y podemos así ser más y más como Cristo. No solamente cómo podemos permanecer fieles hasta el final, pero la segunda pregunta es para terminar, ¿por qué? ¿Por qué el mandato de Juan de permanecer en Él, fieles en Él? Se dicen que estos dos últimos versículos se conectan o es que hacen como una transición hacia el capítulo 3 de Primera de Juan. Se dice también algunos que este versículo 28 es prácticamente como la suma, como el resumen de todo el capítulo 2 de Primera de Juan. Mire cómo dice el versículo 28. Dice, y ahora. Dice, hijitos. Dice, permanecer en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En otras palabras, ¿se acuerdan lo que dije de la espiral? Vuelve Juan y enfatiza la misma idea. Comienza de la misma manera que terminó el versículo 27. Dice, y ahora, hijitos, de una manera tierna, dice, permaneced en Él. En otras palabras, es algo imperativo, trascendental, clave para el crecimiento espiritual. No es una palabra en el pasivo, sino es una palabra activa. Algo que el creyente debe desear con pasión, con celo, con determinación. ¿Por qué? Porque hay un motivo y es que vamos a ver a Cristo cara a cara. Y como dice el versículo que vamos a ver más adelante, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Vaya conmigo, lo quiero sí llevar a Juan capítulo 15. Vaya al libro de Juan. Miren lo que dice el capítulo 15 del libro de Juan. Mire cómo escribió Juan aquí, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Idea del versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, permaneced en ¿quién? En mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice, si no permanece en ¿quién? Dice, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La misma idea, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cómo termina el versículo 5? Dice, porque separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada podéis hacer. No es que el Espíritu Santo permanece en vosotros, pero la exhortación también es nosotros permanecer. No porque el Espíritu Santo se va a ir de nosotros, sino con la idea de nosotros crecer y nutrirnos de la palabra de Dios. Porque, ¿cuál es el mandato ahí? ¿Cuál es la exhortación? El versículo 28 dice, para que cuando se manifieste, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo. En su venida dice, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza. Esa frase ahí habla de la certeza y de la seguridad de que Cristo viene. Cristo viene. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Cristo viene. Creo que leí algo en esta semana una pregunta que si Cristo venía en este mes. No sé dónde lo leí de verdad, pero leí algo así. La Biblia dice que nadie sabe, sino ¿quién? El Padre. Y cuando es el tiempo del Padre, Cristo va a venir por su iglesia. Y Juan quiere que nosotros entendamos aquí que la razón, el motivo, el ánimo, el celo de nosotros crecer y servir a Dios y amar a Dios es porque Cristo se va a manifestar un día.
Mire 1 Tesalonicenses 4 lo que dice en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, escuche esta palabra ahora, dice el Señor mismo, número 1, con voz de mando. Número 2, con voz de arcángel. Número 3, dice trompeta de Dios. Yo me pregunto, cuando estuve leyendo ese versículo, ¿qué tan ruidoso, qué tan alto va a ser esa trompeta de Dios? Usted escucha trompeta y usted dice, wow, pero más bajito. Mire, dice trompeta de Dios. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice, así estaremos para siempre ¿con quién? Dice, con el Señor. Juan lo confirma y lo afirma aquí. Y el versículo 18 dice, por tanto, mientras estemos aquí, mientras permanecemos en Él, dice, alentaos. ¡Wow! Animémonos los unos a los otros con estas palabras. Cuando yo veo al hermano Tino, al hermano Ella, al hermano Jonathan, a cualquier hermano, ¡wow! Cristo viene. Anímate con esas palabras. Pero sigue el texto y dice, para que cuando Cristo se manifieste, dice, tengamos confianza. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No solamente la confirmación de que Cristo viene, pero también, mis hermanos, esa palabra tengamos ahí, es la palabra que se traduce como poseer algo con seguridad. Esa palabra confianza ahí significa libertad de expresión. Dice un pronunciamiento denodado, con coraje, con ánimo, contentos. Cuando Cristo se manifieste, que nosotros tengamos esa seguridad. Que nosotros estemos tan ansiosos, wow, que nosotros expresemos nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestra adoración a Dios. Por eso Mateo 7:21 nos exhorta. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios. Dice, como hijos amados. 1 Pedro, el capítulo 1 nos exhorta en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice, sino, como aquel que os llamó es santos, dice, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Por eso, mis hermanos, debemos mantener también pendiente que vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Por eso el texto dice, para que en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzados, que no nos encojamos, que no nos encondamos, como dice alguno, que no nos agachemos. En la venida, cuando Cristo venga, esa palabra ahí, en el original, tiene la idea de que nosotros no nos encojamos. ¿Usted ve cuando usted está escondiendo de alguien? Pero usted no camina así. ¿Cómo usted camina? Usted camina ahí encogido, ¿verdad? Escondiéndose. Esa es la idea del texto aquí. Que cuando Cristo se manifieste, que nosotros como hijos de Él, por la manera que nosotros vivimos, no agradándole a Él, no sirviéndole a Él como debimos haberle servido, que nosotros no nos encojamos escondiéndonos de nuestro Salvador. En Romanos 14, no tenemos tiempo, en 1 Corintios 3, nos exhorta a que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
y que nuestra obra, lo que nosotros hicimos, va a ser expuesta en el fuego. Mis hermanos, que nuestra obra por Dios, nuestra fidelidad, nuestro servicio a Dios, le agrade a Él cada día. No sé si pasa en los países donde ustedes viven, pero por lo menos en la República Dominicana, cuando usted llega al aeropuerto, no es como aquí, que sus familiares están ahí esperándolo, donde están las maletas también. Allá en Santo Domingo, cuando usted llega, donde están las maletas, está todo cerrado. O sea, hay paredes por donde quiera. Y solamente están ahí los que trabajan en el aeropuerto, ¿verdad? Y las personas, los pasajeros que acaban de llegar. Y esperan sus maletas ahí. Y usted pasa por la aduana. Y luego entonces, afuera, están sus familiares o sus amigos esperándolo. Y es muy interesante y también muchas veces uno disfruta y se ríe, porque no solamente el que llega, sino el que está esperando, uno viendo, y los familiares están ahí y esperando ahí, y uno lee ahí, vuelo tal, llegó, wow, y usted ve esas familias, vamos, y si están comiendo pizza o algo, un helado, ¿verdad? Terminan, se limpian las manos, van al baño, lo que sean, porque el vuelo llegó. Y estamos esperando, ¿verdad?, al familiar que venga o al amigo que a lo mejor no lo hemos visto por tanto tiempo. Y están todavía las expectativas. Y yo no he visto, por lo menos yo no he visto el primero que cuando venga un familiar o un amigo se esconda mira, me voy a esconder. No, están a la expectativa esperándolo. ¡Wow! Que Dios en su gracia nos ayude cuando Él venga, que seamos como esos, esperando a esas familias con gozo, con alegría, con ánimo. ¡Wow! Gracias. Para adorarle a Él por toda la eternidad. Y terminamos con el versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo el que hace justicia, dice, es nacido de Él. Nosotros hemos leído, ¿verdad?, desde el versículo 28 y 29, dice, permanecer en Él para cuando se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora el versículo 21 dice, si sabéis que Él es justo. Está hablando aquí ahora particularmente de Dios. Dios es justo, Dios es verdadero. Dice, si sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo el que hace justicia, dice, es nacido de Él. En otras palabras, Dios es justo y santo. El creyente debe caracterizarse por hacer justicia, por vivir una vida piadosa, santa, así como Dios es justo, luz, verdadero. Una característica de un hijo de Dios que es nacido de Dios es que va a actuar como Dios, que es justo, que es verdadero. Mire, el primer versículo del capítulo 3 de 1 de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. No se lee en las Escrituras hijos de Cristo. Nosotros leemos hijos de ¿quién? De Dios. Claro, nosotros sabemos que Dios, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Es Dios, son Dios. Pero el texto aquí vuelve y nos enfatiza, recuérdate de Dios tu Padre, que es justo, que es verdadero, que es luz, que no hay pecado en Él. Y si tú haces justicia, se dice, es porque tú eres nacido de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú debes hacer justicia, vivir una vida piadosa, así como Dios es justo. Matt Chandler, un predicador, dijo, el creyente es un retrato, una fotografía de lo que viene en el futuro. Y yo añadí estas palabras y dice,
Los creyentes deben estar proclamando con sus palabras y sus vidas el Evangelio de Cristo, que vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, sin pecado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está vivo para darnos vida, vida eterna. Recuerda el cántico que dice, hay gozo en Jesús. Dice, yo quiero morar en la patria celestial. Dice, porque hay gozo en Jesús. Y Matt Chandler luego dice entonces, muchas veces se queda en la mente y no fluye a través de nuestras vidas. Por eso la exhortación de Juan de permanecer fieles hasta el final. Judas termina de esta manera. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia a permanecer fieles hasta el final. Que cuando Cristo venga, estemos gozosos, con alegría de nuestro Salvador, y que permanezcamos fieles hasta el fin. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que tú nos has enseñado en esta mañana. Que sean verdades que no se queden en nuestras mentes, sino que fluyan y que lleguen a nuestro corazón y que fluyan de nosotros hacia este mundo que te necesita, Señor. Y que seamos fieles cristianos, que seamos luces verdaderas en nuestro caminar, hasta que tú vengas por nosotros, Señor, o tú nos llames a tu presencia, pero Señor, que nos mantengamos fieles hasta el final. En el nombre de Jesús oramos. Amén.